Sí, hoy ¿Si la sí. ven ahora no? Se mira en recién, lo que dice, ¿qué dice? A ver, lea a alguien. Recién Recién nacido, nacido, 100. Entonces sí, estamos listos. Déjenme, ahorita empezamos. ¿Ya todos están o no? ¿Todos están conectados o falta alguien? Creo que estamos todos, doctor. Va. Bárbara, te acabo de mandar el link para que te conectes a la clase. Ahorita voy a empezar. Va, es que no, sí, porque no está, no tenés, ¿cómo es? Redes. Redes. Va, ahí te mandé el link. Yo ahorita empiezo. Chao, adiós. Bueno, estaba avisando mi electivo. Entonces ahora vamos a ver cardiopatías congénitas cianóticas, no acianóticas, fueron las que vimos, ¿se acuerdan? Ahora vamos a ver las cianóticas, los niños morados. Entonces, ¿se acuerdan ustedes de que uno de cada 100 recién nacidos vivos a término nace con un defecto del corazón, ¿verdad? Uno de cada 100. De ese uno de cada 100, 2 tercios son acianóticos y un tercio son cianóticos, que es lo que vamos a hablar ahora del tercio. Estas patologías son peores. ¿Por qué? Porque las cardiopatías congénitas cianóticas, todas van a necesitar tratamiento quirúrgico. Oigan bien lo que digo, todas. Y lo que es peor, algunas no se les puede ofrecer nada. Se quedan sin ningún tipo de tratamiento y solo esperar que siga el curso natural de la enfermedad. Entonces, por eso es que son diferentes las cardiopatías congénitas acianóticas, o sea, sin cianosis, que las cianóticas, ¿de acuerdo? Entonces es importante, eso se lo di en la primera clase cuando empezamos a ver las cardiopatías congénitas. Entonces, ahorita me interesa más que ustedes aprendan a diferenciar que la cianosis, porque las mamás algunas veces les dicen que se puso morado y realmente es palidez de los labios y no saben diferenciar. Entonces, la cianosis es la manifestación de hipoxia e hipoxemia tisular. Eso es bien, bien importante, ¿verdad? Porque hay hipoxia y hay hipoxemia, son dos cosas diferentes. Se observa con saturaciones menores de 85% con hemoglobina normal. Clínicamente, coloración azulada o violácea, ¿verdad? De mucosas, lechos unguiales y piel. El grado de cianosis con la hipoxemia no siempre se correlaciona de manera adecuada. Y entonces aquí vamos a empezar a ver qué tiene que ver eso que sean saturaciones menores de 85% con hemoglobina normal, que es cuando se hace evidente clínicamente la cianosis. ¿Alguien me puede decir? ¿O no tiene ninguna importancia la hemoglobina? Sí, porque si la hemoglobina es menor, necesita una saturación más baja para que se evidencie la cianosis. Repetí eso. Que en un niño con anemia o con un valor más bajo de hemoglobina, la saturación tiene que bajar más para que sea evidente la cianosis, porque la cantidad de hematíes que van a estar desaturados técnicamente va a ser menor porque hay menos. Más, sí, más o menos. Eso respondería a la última, el grado de cianosis hipoxemia. Pero en un niño, en un recién nacido a término normal, como el que es el que estamos hablando, acuérdense que aquí no estamos hablando de prematuros ni con otra patología, claro que la pueden tener. Normalmente, ¿cuánto es el valor de hemoglobina normal en un neonato? 45. No espera que tenga 14, 15 de hemoglobina, ¿sí o no? 45 hematocrito, o 40 por lo menos, como mínimo, ¿sí o no? 14 de hemoglobina. Entonces, para que ustedes tengan cianosis manifiesta, tienen que tener el 5% de la hemoglobina reducida. ¿Qué significa eso? ¿Se acuerdan? Eso es una reacción puramente química. Todo lo que está oxidado tiene oxígeno y lo que está reducido se le quita el oxígeno. ¿Se acuerdan? Pues igual es la hemoglobina. La hemoglobina, como bien dijeron, está en los hematíes. Entonces es bien importante que tiene que ser por lo menos 5 gramos de la hemoglobina total reducida. Entonces eso significa que si el paciente tiene 15 gramos, tiene que tener 5 gramos de esos reducidos, o sea, sin oxígeno para que sea manifiesta la cianosis. ¿De acuerdo? Y entonces ahí viene la otra parte que como bien dijeron antes, o se aproximaron. Un paciente anémico, cuando ustedes le miden la saturación, puede ser que se mire, que no se vea tan cianótico, pero que esté muy desaturado.
¿sí? Y al contrario, un paciente que tenga una hemoglobina normal se puede ver muy cianótico y cuando le miden la saturación no está tan desaturado, ¿sí? Entonces eso es importante en el grado de cianosis e hipoxemia. ¿Quedó claro lo de la hemoglobina? ¿Sí? ¿Me siguieron? Sí, doctor. Y entonces, tipos de cianosis. Los tipos de cianosis que hay son periférica y central. La periférica, pues es la que ustedes, los que están en resignación, miran todo el tiempo. Y las causas son vasoespasmo, hipoglicemia, poliglobulia, shock. Esas son causas de cianosis periférica. Ahora de central, la principal causa, como ustedes bien saben, los que están rotando en neonatos ahora se pueden dar cuenta, es pulmonar. Las grandes, el grupo más grande de enfermedades pulmonares en la resignación es de origen pulmonar. Entonces, de origen central son pulmonar, cardíaca en segundo lugar, sistema nervioso central y hematológico. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de una patología del sistema nervioso central que produzca cianosis central? Pero solo uno a la vez, por favor. Ni idea. ¿O no hay entonces? Me lo estoy inventando. Es una patología que desafortunadamente en el siglo XXI se sigue viendo, pero que ya no se debería de ver. Especialmente si es un parto atendido en un hospital de tercer nivel como es donde nosotros estamos, ¿verdad? ¿Cuál sería? La aspiración de meconio. No, no porque eso sería pulmonar, ¿verdad, niña? ¿O no? La síndrome de aspiración meconiana sería pulmonar y lo que te va a provocar es hipertensión pulmonar. Entonces es causa pulmonar. No, del sistema nervioso central. La asfixia perinatal severa. Esa es una de las cosas que no deberíamos de ver y que se ve. Esos pacientes pueden tener cianosis central. ¿Y qué otra? Cuando a las mamás les dan anestesia general porque dicen los obstetras que es una urgencia, no sé qué. ¿Cómo se llama eso? Narcóticos anónimos. ¿Cómo se llama? Narcosis posparto. Esos pacientes también pueden estar desaturados. Y hematológica, una causa hematológica. Ni una. Bueno, entonces aquí ya se los hago ver, ya diferenciado cada una de las causas de cianosis central no cardiológico. Ojo, porque miren que estamos viendo las no cardiológicas. ¿Por qué? Porque después nos vamos a detener unos buenos minutos viendo solo la cianosis central de origen cardiológico. Entonces, pulmonares, pues si son prematuros, enfermedad de membrana hialina. Si no son prematuros o siendo prematuros, pues neumonía neonatal, hipertensión pulmonar de recién nacido, persistencia de la circulación fetal, síndrome de aspiración de meconio que alguien dijo por ahí, hernia diafragmática. Esas son cianosis central de origen pulmonar, del sistema nervioso central, asfixia perinatal severa, medicamentos que es la narcosis posparto, las miopatías. ¿Alguien sabe a qué me refiero cuando digo miopatías? Para que vean que el sistema nervioso central sí hay 3 causas, por lo menos. ¿Alguien sabe a qué me refiero cuando digo miopatías? Ya recibieron el posgrado en neuro, ¿no? ¿Verdad? No. Y nadie me puede decir una causa cuando digo miopatías, ¿a qué me refiero? ¿Qué manda? Una mielitis transversa, doctor, que tenga afectación de los músculos de la respiración. Las hipotonías. ¿Y te acuerdas de Las hipotonías de los recién nacidos. Síndrome del recién nacido hipotónico, exactamente. Los niños hipotónicos, ¿verdad? Son miopatías, son niños que tienen problemas no solo con el sistema nervioso central, sino que con el sistema nervioso periférico. Son niños que parecen un trapo. Entonces, inclusive están afectados algunas veces sus músculos respiratorios. Entonces, eso es un origen de cianosis central de causa neurológica o del sistema nervioso central, ¿verdad? Y hematológicas, pues solo existe uno, que es la metahemoglobinemia. ¿Y esa por qué da cianosis? La metahemoglobinemia. Porque la disociación, porque cambia la disociación. La curva de disociación. Por la disociación. ¿Qué tiene que ver la disociación?
Porque el eritrocito no es afín es más afín a la metahemoglobina. Bueno, no Ahí tiene va, tanta afinidad con el oxígeno. tiene que ver con el oxígeno, exacto. La hemoglobina es afín al oxígeno, pero la metahemoglobina es 500 veces más afín al oxígeno. Entonces, retiene todo el oxígeno y no lo libera a los tejidos, ¿sí? Por eso es que los pacientes que tienen metahemoglobina, la verdad, este pronóstico es muy malo, ¿verdad? Yo he visto 2 en 20 años, 20 y pico de años. Pero para que vean ustedes que sí existen varias causas de origen que no son de origen cardiológico. Bueno, y entonces ahorita ya vamos a lo que nos trajo a esta clase, que es las cardiopatías congénitas cianóticas. Entonces, a mí lo que me interesa es por qué es la importancia de que recién nacido cianótico. ¿Por qué creen ustedes que empiezo desde ahí? ¿Por qué no empezamos en la lactancia, al año de vida? ¿Por qué empezamos en el recién nacido? Uy, mucho feedback ahí. ¿Quién se anima a decir? Porque lo podemos confundir con otras patologías, doctor. O sea, es más para poder hacer un diagnóstico temprano. No, Porque va a ser algo que se va a evidenciar. del diagnóstico, todas necesitan cirugía. Para poder intervenir. Entonces el diagnóstico, ¿verdad? Eso es la importancia. Doctor, Pasa con sin embargo, se van. Porque, ¿sí? se le escucha Doctor, un poco entrecortado. ¿Qué manda? No, ¿podría repetir eso? Perdone, doctor, es que se le escuchó. pero mi internet está bien. Lo que dije ahorita. Vaya, tratemos de apagar todos los micrófonos entonces. Todos apagan sus micrófonos. Es que las cardiopatías congénitas cianóticas todas van a necesitar quirúrgico y lo para se les puede ofrecer tratamiento quirúrgico. Entonces, por eso es importante que el diagnóstico se haga en la etapa neonatal. Y yo les decía que no es aceptable que un niño con una cardiopatía congénita cianótica se vaya a su casa sin diagnóstico y que, sin embargo, se han ido sin diagnóstico, conexiones venosas anómalas pulmonares y otras cosas, dobles salidas y cosas que no deberían de irse porque uno tiene que medir la saturación de oxígeno. Se supone que es parte del tamizaje que hacen ahora, ¿verdad? Y que ahora que todos andan con su oxímetro de pulso. Debería haber en el servicio un buen oxímetro de más bandas, porque el de ese de dedo tiene muy pocas bandas y a veces no es tan sensible. Entonces, el diagnóstico de una cardiopatía congénita cianótica se tiene que hacer en la etapa neonatal. Pero vean ustedes, primero tiene que haber una aproximación diagnóstica, manifestaciones clínicas, test de hiperoxia-hiperventilación, radiografía de tórax, y miren hasta dónde está el ecocardiograma, hasta el final. ¿Y qué es lo que hacen ustedes acá? ¿Qué es lo que hacen ustedes acá realmente? O en el hospital, más bien. Consulta cardio para hacer el ecocardiograma. Exactamente. Exactamente. Entonces no está bien, ¿verdad? ¿O sí? Está bien. Ay, palabra. Esperen, se suponía que no tenía que hacer eso. Yo quería... Es que agarré el lápiz. No tenía que agarrar el lápiz. Yo lo que quiero agarrar es un puntero. ¿Ustedes dónde pongo el puntero aquí abajo? Ahí donde estaba, doctor, pero hasta arriba. ¿Hasta dónde? Arriba, La primera hasta opción de eso del pincelito que está por ahí. Uy. Aquí en esta de los 3 botoncitos. la anterior, Opción- donde está el borrador. Ahí en medio. ¿Dónde está qué? ¿El borrador? Ah, Ah, ahí. aquí. Sí, ahí. Ahí. Esa es la primera Puntero. opción. Ya lo encontré.
Entonces, vean ustedes, la aproximación diagnóstica, manifestaciones clínicas, el test de hiperoxiventilación, radios y tórax, y hasta de último voy yo con el ecocardiograma, pero aquí es al revés. Ustedes empiezan aquí e invierten completamente, se olvidan de todo, básicamente, ¿verdad? Y es seco porque tiene un soplo 3 de 6, porque se inventan un montón de cosas, pero realmente el orden debería ser esto, especialmente porque yo creo que ni siquiera en San Juan de Dios hay cardiólogo de niños ahora, que es un hospital terciario de la capital. Imagínense ustedes en el interior del país. Entonces, ustedes van a estar solitos y van a tener rayos X de tórax, sí, sí van a tener. ¿Pueden hacer el test de hiperóxido y preventilación en el interior? Sí, sí lo van a tener. ¿Van a poder ver las manifestaciones clínicas? Sí, sí las van a poder ver. Entonces, ustedes van a poder hacer una aproximación diagnóstica y decir, bueno, entonces ya necesitamos un ecocardiograma, ¿verdad? Eso es lo que debería hacerse. Entonces, vean ustedes. Ahora no puedo pasar las diapositivas. Ahí está. Entonces, las cardiopatías congénitas, la aproximación diagnóstica de la cianótica serían los elementos clínicos, la cianosis, que es lo que nos ocupa ahora en este momento, ¿verdad? La cianosis. Después, síndrome de dificultad respiratoria, si el paciente está con dificultad respiratoria o no, si tiene signos de insuficiencia cardíaca, si tiene trastornos del ritmo pueden ser taquicardia o bradicardia, ¿verdad? Cualquiera de los dos. Si existen o no soplos cardíacos, es importante hacer notar que hay muchas cardiopatías congénitas cianóticas en las que pueden no tener soplos y ser una cardiopatía grave. Alteraciones de los pulsos periféricos y o presión arterial. Es importante tomar la presión arterial siempre. Los hallazgos radiológicos, esencialmente cardiomegalia, pero también vamos a ver cómo está el flujo pulmonar, si está aumentado o está disminuido, la silueta cardíaca, qué morfología tiene, qué es lo que está aumentado en la silueta cardíaca, y si tiene síndromes cromosómicos, metabólicos y o dismórficos. El chance de un paciente cianótico con un síndrome cromosómico, metabólico o dismórfico es más factible de que tengan una cardiopatía que un paciente que no tiene síndrome, ¿verdad? Insuficiencia cardíaca con hipoxemia. ¿Cuáles son los pacientes que van a tener insuficiencia cardíaca muy hipoxémicos? Transposición de las grandes arterias, DTGA. Esta D no significa más que la rotación que tuvo a nivel de DTGA. Aquí me interesa la DTGA. Cuando ustedes vean DTGA es la transposición de las grandes arterias clásica, ¿de acuerdo? Pero así están los libros, como DTGA, porque es la rotación que tuvo a nivel embrionario. ¿Por qué está en color anaranjado? Porque esta cardiopatía es la más frecuente de las cardiopatías congénitas cianóticas en las primeras 2 semanas de vida, ¿sí? La transposición de grandes arterias clásicas. Pero estamos hablando de los que tienen hipoxemia. Pues ya dijimos que es la principal. Drenaje venoso anómalo pulmonar total. Pacientes que están muy hipoxémicos. Tronco arterioso común. Estos son 4 tipos de tronco arterioso común. Aquí dice agenesia de válvula pulmonar, pero usualmente es tetralogía de Fallot con agenesia de válvula pulmonar, que es uno de los 3 tipos de tetralogía de Fallot que hay. Doble salida del ventrículo derecho sin estenosis pulmonar, porque el flujo del ventrículo derecho va hacia el sistema circulatorio sistémico, entonces el paciente está cianótico. Ventrículo único sin estenosis pulmonar. Todos esos pacientes van a estar cianóticos, van a tener signos de falla cardíaca y van a estar muy hipoxémicos, muy desaturados. Es importante esto. Este test ya creo que debo empezar en posgrado en el 2.º año después de que volví. Así es que debe ser ya 18 o 19 años de que tengo que digan esto y sigue sin existir este cuadrito en la hora y partos. ¿O alguien lo ha visto? El año pasado No, no está. Exactamente. ¿Sí lo han visto? No. Bueno, este test de hiperoxia y hiperventilación lo pueden hacer en cualquier lugar donde se encuentren, en un CAP, en un hospital departamental, y antes pues se medía con valores de PO2, con gases arteriales, por eso está el milímetro de mercurio, pero actualmente se puede hacer solo con saturación periférica de oxígeno. Y entonces uno mide 3 cosas, mide oxemia pre y postductal, le pone oxígeno por 5 minutos, que tiene que ser a mayor concentración posible, puede hacerse con una mascarilla con reservorio, y hiperoxia, o sea, lo que les dije con la mascarilla, más hiperventilación, que sí tiene que ser con una bolsa de ambú de neonatal, ¿de acuerdo? Y entonces, las cosas que vamos a descartar son hipertensión pulmonar de recién nacido o persistencia de la circulación fetal,
que sea patología pulmonar o que sea cardiopatía congénita. La oxemia prehipoductal, ¿cómo se mide? Midiendo las 4 extremidades. No es necesario medir las 4 extremidades. Miden el brazo derecho y cualquiera de las 2 extremidades inferiores, ¿verdad? Porque el brazo derecho está lejos del ductus y todo lo que está abajo de la subclave izquierda debería estar después del ductus. Entonces, oxema prehipoductal, brazo derecho y cualquiera de las 2 extremidades inferiores. Entonces, si la diferencia es mayor de 15, eso quiere decir que está mejor oxigenado arriba y 15 menos abajo, es una hipertensión pulmonar de recién nacido. Quiere decir que el flujo del ductus es de derecha a izquierda, ¿sí? Si es patología pulmonar, la diferencia va a ser menor de 5. Y si es una cardiopatía congénita, la diferencia va a ser menor de 5. Quiere decir que aquí, si la diferencia es menor de 5, tenemos problemas porque nos quedamos con 2 todavía. En cambio, si la diferencia es menor de 15, pues lo más seguro es que sea una hipertensión pulmonar de recién nacido o que sea una interrupción del arco aórtico, que es una anomalía muy rara que vamos a ver después, ¿verdad? Pero lo más probable es que si tiene mayor de 15, o sea, 15 menos entre miembro superior derecho y alguna de las extremidades inferiores, lo más seguro es que sea una hipertensión pulmonar de recién nacido. Hacemos el diagnóstico. El problema es cuando tenemos menor de 5, porque ahí nos quedan 2. Y entonces nos vamos a ponerle oxígeno con una mascarilla con reservorio por 5 minutos y entonces vean ustedes, si es hipertensión pulmonar recién nacido, la hipoxemia no se modifica. Si es pulmonar, se va a ir 100 o más, dice aquí no puede ser, eso es porque antes se hacían gases arteriales, pero lo más que puede llegar en oximetría de pulso va a ser 100%, pero si el paciente logra 95%, lo más seguro es que eso sea patología pulmonar. Y si es una cardiopatía congénita, pues no se va a modificar por mucho oxígeno que le pongan. Si existe un cortocircuito, una anomalía como una transposición, nunca van a lograr que sature 95 o 100%. Y entonces aquí, si con el oxígeno se va a 95 o 100%, dicen ustedes es patología pulmonar. Pero si no se modifica, nos quedan 2 para descartar, que sería la cardiopatía congénita y la hipertensión pulmonar de recién nacido, y entonces le ponen hiperoxia y lo hiperventilan por 5 minutos. Ya tenía oxígeno, solo agarran la bolsa de Ambú, lo hiperventilan bien, y entonces, si se va a 100 o más, acuérdense que eso es, 100 es con oxímetro de pulso y 100 o más porque es PO2 con gases arteriales, pero ya no le vamos a hacer gases, ¿verdad? Si aquí se presta confusión porque dice patología pulmonar 120, 150, estamos hablando del PO2. La saturación de oxígeno, lo más que les va a llegar es a 100. Y entonces nos va a quedar que si con el oxígeno y la hiperventilación llega a 100% o 95, 100%, lo más seguro es que puede ser o patología hipertensión pulmonar de recién nacido, pero vean ustedes lo que pasa con las cardiopatías congénitas. Aunque le pongan oxígeno y lo hiperventilen, la hipoxemia no se va a modificar. ¿Quedó claro este cuadrito? ¿Les parece que es difícil hacerlo? Les lleva 10 minutos hacerlo, porque la oxemia prehipoductal hacen en 1 minuto, 5 minutos de oxígeno y 5 minutos de hiperoxia más hiperventilación. ¿Y por qué es que en la hipertensión pulmonar de recién nacido la hiperventilación se comporta diferente a solo el oxígeno? ¿Alguien me puede decir eso? Hola. Nadie se va a animar. Pues yo no sé la verdad, pero me imagino que cambia como la presión. ¿La presión de dónde? La presión de la señora, le decían a mi amigo, vos estás malo de la presión, pero de la presión de la mujer. No sé, La es que presión. sea alguna presión. Alguna ¿Es por el presión. aumento de CO2? El aumento de... ¿La emisión de CO2? Es el lavado de CO2. Cuando uno hiperventila, ¿qué es lo que hace? Lavar CO2. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa cuando lavas CO2? Se vasodilata el lecho vascular pulmonar. ¿Sí? El PCO2 aumentado produce vasoconstricción y el PCO2 disminuido produce vasodilatación. Y entonces, si estamos poniendo el oxígeno, que es un vasodilatador, más hiperventilación y disminuimos el PCO2, si es hipertensión pulmonar, vamos a saber, va a mejorar, ¿verdad? Y si es pulmonar, pues se va a ir muchísimo más, se va a ir a 100 también. Pero ese
ese ya lo teníamos aquí, ¿verdad? Si es pulmonar, ya dijimos que solo con oxígeno va a mejorar. Acuérdense que aquí estamos tratando de diferenciar solo estos dos, hipertensión pulmonar de cardiopatías congénitas, básicamente, porque si es pulmonar, aquí ya nos mejoró, ya hicimos el diagnóstico. El problema es cuando no se modifica la hipoxia solo con oxígeno, entonces lo hiperventilamos. Y entonces si es hipertensión pulmonar se va a ir a 100 o más si es PO2 y 100 si es oximetría de pulso, pero si es cardiopatía congénita no se va a modificar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos bien? ¿Se entendió eso? Doctor, tengo una ¿Les duda. parece? ¿Qué manda? Tengo una duda. La hipertensión y la cardiopatía congénita no la podríamos diferenciar desde el test de oxemia. Sí, pero lo que pasa es que con el test de oxemia, mira lo que pasa. No se modifica. Si tenés la suerte de que la hipertensión sea tan severa para que tenga mayor de 15 del primer cuadro, ya hiciste el diagnóstico de hipertensión pulmonar. El problema es que si no pasa eso y te queda dudoso, tenés que ir a la hiperoxemia. Pero con la hiperoxemia, lo único que te mejora es enfermedad pulmonar. Pero si es hipertensión pulmonar o cardiopatía, no te va a mejorar. ¿Te das cuenta? Y entonces sí, gracias, doctor. Tienes que ir a otro paso, que es la hiperventilación. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si es hipertensión, sí mejora, pero si es cardiopatía congénita, no se modifica ni aunque lo hiperventilice, le pongas todo el oxígeno que querrás. ¿Sí se dan cuenta de eso? Entonces, lo que vamos haciendo, si es en el primer cuadro, si es aquí, estamos hechos, porque ya una vez hicieron el diagnóstico. Si nos toca aquí, pues nos pasamos al siguiente cuadro, y aquí vamos si se nos va a 100% es pulmonar, y entonces ya no tenemos que seguir para abajo. Pero si no se modifica, entonces tenemos duda que puede ser hipertensión o cardiopatía congénita. Entonces vamos a oxígeno más hiperventilación. Si se modifica es hipertensión, si no se modifica es cardiopatía congénita. ¿De acuerdo? Y eso es una cosa que pueden hacer en cualquier lado, básicamente, ¿o no? ¿O no? Sí. Oxímetro de pulso, bolsa de ambú, oxígeno. Sí, doctor. Entonces así se hace la diferenciación. Entonces se dan cuenta todo lo que pueden hacer antes de pedir el eco. Ahora vean ustedes cómo va a estar la circulación pulmonar en los rayos X de tórax. ¿Se acuerdan que ahorita vamos en orden de lo que hicimos de la aproximación diagnóstica? El primero fueron manifestaciones clínicas, después vimos el test de hiperoxia y hiperventilación y ahora estamos viendo los rayos X. Entonces, cuando hay oligoemia o disminución del flujo pulmonar en atresia pulmonar, por razones lógicas, ¿verdad? Si hay atresia pulmonar no hay flujo hacia el torrente pulmonar. Si hay atresia tricuspidia más estenosis pulmonar, pues lógicamente no va a haber tampoco flujo al territorio pulmonar. La tetralogía de Fallot, nosotros sabemos que tiene diferentes grados de obstrucción hacia el tracto de salida del ventrículo derecho, que puede ser subvalvular, valvular o supravalvular, o una combinación de las tres, o combinación de dos, pero siempre va a haber obstrucción. Por lo tanto, siempre el denominador común va a ser disminución del flujo a través de la válvula pulmonar hacia el territorio pulmonar. En la anomalía de Epstein, recuerden ustedes que tienen un ventrículo derecho completamente atrializado, sin fuerza para bombear sangre hacia la arteria pulmonar, y si además tienen estenosis pulmonar, sus pacientes van a estar muy cianóticos y con flujo pulmonar disminuido. Y en el ventrículo único con estenosis pulmonar también va a estar disminuido. ¿Quiénes son los que van a tener hiperemia pulmonar? Los pacientes que tienen transposición de grandes arterias, drenaje venoso anormal pulmonar total y tronco arterioso común. Entonces, estos son con flujo pulmonar disminuido y estos son con flujo pulmonar aumentado. En los rayos X de tórax. La verdad es que a mí no me gusta que se aprendan cosas como clásicas. La tetralogía de Fallot es como una bota sueca, porque realmente es una bota sueca, ¿verdad? Y yo no conozco botas suecas, en realidad yo conozco zapatos suecos, que ni es de Suecia, ahora es de Holanda, y se llaman klompen en holandés, pero yo no sé hablar holandés, así es que no sé si se pronuncia así. Pero es zapato sueco. Y que si es una transposición es como un ovalado, como un huevo colgando de una cinta. Tampoco eso es cierto. La conexión venosa pulmonar total, que es como un muñeco de nieve, y eso solo es en la supra y después de la etapa de lactante, o sea, los que no se diagnosticaron en la etapa neonatal. En la etapa neonatal no se observa eso. Y entonces les voy a enseñar alguna galería de fotos que tengo de rayos X. Vean eso. Vean el ventrículo único que les decía. Aquí se ve que está como cavado. Ven que falta una cámara aquí. ¿Sí se dan cuenta? Esta es la vena cava superior, la aurícula derecha. Aquí probablemente está la aurícula izquierda, pero vean acá. Ven esa forma clásica del corazón. Eso es un ventrículo único, pero me interesa más que eso.
perdón, que la silueta, que vean el flujo pulmonar. ¿Cómo está el flujo pulmonar? Disminuido. Vamos a ver. Exactamente. Eso es oligoemia o disminución del flujo pulmonar. Vean ustedes. Bien. Esa es una buena placa de rayos X, ¿verdad? No como las que toman allá, no sé por qué no puede ser con las clavículas bien rectas y todo, sino que le muestran a uno unas como que están haciendo piruetas a los pobres niños. Y esto es el ecocardiograma, ¿verdad? Del ventrículo único. Vea, aurícula izquierda, aurícula derecha, tiene una CIA aquí, esta es la válvula tricúspide mitral. Y esto que está aquí no es un ventrículo, sino que es una cámara accesoria, se llama en este caso anterior, y esto que está acá no es una comunicación interventricular, sino que se llama foramen bulboventricular. Quiere decir que el corazón se paró bien tempranamente en la embriogénesis, y este es el ventrículo único, que básicamente es de morfología izquierda con una cámara accesoria, y este es el equivalente a la radiografía de tórax que tenemos ahí. Y esta membrana de línea grado 4, a ver, ¿quién se anima a describir lo que vean en los rayos X de tórax? Los radiólogos, a ver, radiólogos. Es que no miramos la imagen, doctor. Se quedó serio, en la primera, doctor. Tampoco vimos el ecocardiograma. Ahí no lo miran. No. No, doctor. Creo que está No se mira congelada en la eco. primera radiografía. ¿Cómo? Está congelada en la primera radiografía. La Espera. pantalla. Bueno, voy a ver qué hago entonces, porque... ¿Y ahí? ¿Ahora sí? No. ¿Ahora? Ahora sí, ya, doctor. Sí. ¿Ya vieron el eco? Sí, ahora Este es, les decía que entonces esta sí, es ahora sí aurícula podemos. izquierda, aurícula derecha. ¿Esto sí lo vieron? No, No. doctor, no vimos esa parte. ¿Sí? Ventrículo único de morfología izquierda con una cámara accesoria anterior, y esto no se llama CIV, sino que se llama cámara accesoria en los ventrículos, foramen bulboventricular en los ventrículos únicos, porque se paró muy temprano en la embriogénesis, ¿sí? Entonces esto corresponde a esto, ¿sí? Ahora vean esto. ¿Ahora sí la ven? Sí, Sí, doctor. Bueno. Regocíjense, pues. No, agasájense es la palabra, describiendo ahí los hallazgos radiológicos. Es que como estoy en la Pascua, estoy pensando en regocijados, hermanos y hermanas. Bueno, y salen, ¿verdad? A ver, ¿quién se anima? pues lo ¿Quién más domina? característico es como el patrón, como panal de abeja. Panal de abeja. ¿Y entonces en O qué patología reticular. estás pensando? O Se ve como reticular. vidrio espumido. ¿Qué otra cosa? Si yo les pregunto cómo está el flujo pulmonar, ¿está aumentado o está disminuido? Pareciera aumentado. Está aumentado, exactamente. ¿Y el corazón está grande o está pequeño? Parece como corazón en gota. Yo no le veo gota, pero bueno. ¿En gota o en bota dijiste? En gota, como Gota. de lluvia. Ah, Ajá. gota. Bueno, sí, no, a mí no me parece, pero bueno. ¿Pero está grande o está chico? Pequeño. Chiquito. Exacto. Entonces, ¿qué es? ¿Microcardia o qué? Eso no existe, ¿verdad? Se ve Microcardia no normal existe. el tamaño, doctor. Cardiomegalia sí existe. Entonces, el corazón, vean ustedes, está pequeño, ¿sí? Y el flujo pulmonar está aumentado. Tiene derrame pleural. ¿Ya vieron? De los dos lados. Y tiene líneas B de Carney, se llama. Y eso es por hipertensión venocapilar. ¿Sí? Pero díganme si ustedes, viendo esta placa, parece un recién nacido, obviamente. ¿Cuál Una fue lo que membrana de dijo? 3,5. ¿Sí o no? Surfactante y toda la cosa.
¿Quién no le daría tratamiento así? ¿Alguno no le daría tratamiento como membrana hialina? Sí, pareciera una enfermedad de membrana hialina 4. ¿Verdad? Pero no es. Es una conexión o drenaje venoso anómalo pulmonar total infracardíaco. Y por eso es que no llega nada a las venas acá y está obstructivo. Esos por definición son obstructivos. Entonces llega hacia la vena cava inferior. Entonces es una conexión venosa anómala pulmonar total infracardíaca. Este paciente está en malísimas condiciones y el paciente que les toque así, lo van a ver terrible ustedes en intensivo y no lo van a sacar ni con mariachis. ¿Qué les parece esto? ¿Les parece la imagen clásica de un huevo colgando de una cinta? ¿Cómo describirían esta radiografía? No la vemos, van a decir ahora para hacerse los locos. ¿La ven o no la ven? Ahora parece. ¿Parece? Hoy sí bota desaparece. No es bota, ¿verdad? ¿Por qué quieren ver tanto bota? Ahí les voy a enseñar después una bota. Esto lo que se puede ver es que tiene cardiomegalia, ¿sí? Si ustedes miren el índice A más B partido C, les va a dar un índice cardiotorácico mayor de 0,55. ¿Cómo está el flujo pulmonar? ¿Aumentado, no? ¿Sí? Sí. No como el que vimos, obviamente, pero vean esto. Cefalizado el flujo. Esto es una transposición de las grandes arterias y no hay aquello de todo alado con una cinta colgando, y eso es el timo, ¿de acuerdo? Esta es la burbuja gástrica. Entonces, esta es una placa de una transposición de grandes arterias. Esto, si lo ven, no puede ser que se les pierda, ¿o sí? Y se los puse en API lateral. Una anomalía de Epstein, ¿verdad? Es un niño muy buena gente. Es todo corazón. ¿Han visto alguno así? ¿No? No, doctor. Esto es terrible, ¿verdad? La anomalía de Epstein les va terrible porque se asocia a hipertensión pulmonar y se mueren, ¿verdad? Pero miren el corazón. Eso es como una caja, le dicen ellos, en los radiólogos les gusta decir que es como una caja, ¿verdad? Pero miren, en el lateral topa el esternón, ¿ya vieron? Es grandísimo. ¿Vieron que no tiene espacio retroesternal? Y vean acá, no tiene en ninguno de los lados, ni hacia la columna ni retroesternal tiene espacio. Entonces, si miran una radiografía tórax, casi que pueden apostarle 90-95% de chance de que sea una anomalía de Epstein, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué van a hacer con un recién nacido con cardiopatia congénita cianótica? Primero, hospitalizar en el intensivo neonatal, ¿sí? No lo pueden mandar a otro lugar que no sea el intensivo. Tienen que darle las medidas que ustedes ya saben, en cuna radiante o incubadora, o módulo térmico sería ahora, pueden tener vía venosa y arterial, podemos hacer uso del ombligo, ¿verdad? La arteria y la vena umbilical en pacientes que ya sabemos que tienen cardiopatía. Monitoreo cardiorrespiratorio, eso significa oximetría, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, trazo de electrocardiograma, presión arterial, que puede ser invasiva si tienen una línea arterial, saturación de oxígeno y o gasometría arterial. En la línea arterial pues pueden estar midiendo gases, presión arterial, que como les digo puede ser invasiva o no invasiva. Oxígeno, ¿verdad? No hay que demonizar el oxígeno por completo. Si el paciente está saturando menores del 50%, lo más seguro es que les va a hacer acidosis y no lo van a sacar de ahí, así es que le pueden poner oxígeno para que sature por lo menos 60-65%. Ventilación mecánica que nos va a ayudar a controlar mejor el flujo pulmonar, por lo que hablamos anteriormente. Podemos manejar PEP, podemos manejar frecuencia ventilatoria para lavar o retener CO2. Hay que corregir el ácido base, tratamiento de la insuficiencia cardíaca, prostaglandinas, ¿sí? Y miren hasta dónde entro yo. Ven hasta dónde estoy, siempre. Al final de la lista de la cadena alimenticia. Hasta aquí entro yo. Entonces ya, mire doctor, tenemos un paciente que pensamos que tiene esto, por favor, confírmenos con el ECMO. Ese es mi sueño. Yo creo que el día que pasa eso me va a caer muerto ahí en neonatos. Pero bueno, eso es lo que se tiene que hacer. ¿Por qué hospitalizar en UTI? Hace muchos años, en la generación mía, había un pasábamos a R2, de R1 a R2,
y hay alguien que fue jefe residente después de infectos, si no estoy mal. Estaba el R1, el R2, los de la Mater, todo ahí, niño del año en el Hospital Roosevelt, ¿sí? Y todos en la foto de la primera plana de la prensa libre en el Año Nuevo. Y como a los 2 o 3 días en la prensa libre, ya no se en la primera plana, afortunadamente, muere el niño del año. Tenía una cariopatia congénita cianótica y no se dieron cuenta, se fue con la mamá y se murió. ¿Sí? Entonces, tienen que tener cuidado con los niños cianóticos, ¿de acuerdo? Y eso que les estoy contando es algo que pasó, es una anécdota que sí pasó, no es una cosa inventada. Entonces, veamos la prostaglandina. Aunque nosotros no tenemos en el hospital cómo utilizarlo, ¿verdad? Las ampollas vienen de 500 microgramos por ml. Se inicia a dosis de 0.01 microgramos kilo minuto, duplicando la dosis cada 15 hasta llegar a 0.1 microgramos kilo minuto. Usualmente nosotros llegamos a la mitad de la dosis. ¿Por qué? Porque las prostaglandinas tienen efectos secundarios. Bueno, y para todo eso, ¿para qué estamos utilizando la prostaglandina? Para evitar que se cierre el ductus en las cardiopatías dependientes de... Exactamente, para mantener abierto el ductus, porque el ductus pueden haber cardiopatías que son dependientes, el flujo pulmonar dependiente del ductus, y hay otras cardiopatías en las que el flujo sistémico depende del ductus. Entonces es para eso, además produce vasodilatación pulmonar, ¿verdad? Y otras cosas. Entonces vean, tiene efectos colaterales. Apnea es el primero, por eso es que si el paciente no está ventilado, tiene que estar cerca del paciente porque puede ser que necesite intubación y mejor si lo hacen electivamente y no corriendo. Produce vasodilatación cutánea, se ponen rojitos los niños, tienen que descartar o tienen que estar seguros o no confundirlo con que sea poliglobulia. Puede producir fiebre, acuérdense que si hace fiebre comenzaría a hacer todo el protocolo para sepsis y entonces eso puede retrasar la cirugía o el cateterismo, lo que se le tenga que hacer porque van a pensar que está infectado. Puede provocar bradicardia, puede provocar obstrucción gástrica y simular una NEC, entonces todo eso retrasaría la cirugía. Puede producir arritmias, a eso me refiero con taquicardias, porque no lo incluía aquí, bradicardia y taquicardias. Puede producir edema, convulsiones, hipotensión, diarrea y síndrome de coagulación intravascular diseminada. Por eso es que tratamos de solo mantenerlo a la mitad de la dosis, ¿de acuerdo? Pero de todas maneras, eso no existe en el hospital, pero sí deberíamos de saber manejarlo y esto salva la vida de muchos recién nacidos, ¿verdad? Entonces vean ustedes, esto es un excelente medicamento, pero no está exento de efectos secundarios. Afortunadamente, estos son los más raros para ustedes. Yo diría que tal vez de los que más veo son los primeros dos. Todos los demás, a pesar de que existen, pues afortunadamente son raros. Si no, imagínense, no se utilizaría tan diseminadamente alrededor del mundo, ¿verdad? Entonces, cardiopatías congénitas cianóticas más frecuentes en el recién nacido. Y aquí volvemos a las tablitas. Miren los grandes vasos. Doctor, sí, mira la tabla. Se congeló su pantalla ¿Sí? nuevamente. ¿hasta Está donde ahí dice, o no? es que solo está hasta donde dice prostaglandina amarillo. ¿Hasta prostaglandina qué? En color amarillo. Hasta aquí. Eso no se vio. ¿Y ahorita qué miran? Ahí dice las prostaglandinas. Ahí se la mira. Sí, eso La sí. dosis. Y los esa no la habíamos efectos visto. ¿Y ahí? ¿Se vio? Sí, ¿Sí ven todo ahora? Bueno, entonces las dosis, ¿verdad? Nunca llegamos hasta 0.1, usualmente la mitad. Les decía que las más frecuentes son estas dos, apnea, vasodilatación cutánea, fiebre, no he visto yo, pero puedes tener todas estas. O sea, puede llegar a tener complicaciones graves el uso de prostaglandinas. ¿Sí vieron todo ahora? ¿Ahora sí? Sí, doctor. Y ahorita sí ya. Bueno, entonces las cardiopatías congénitas cianóticas más frecuentes en el recién nacido. ¿Sí ven la tabla? Sí, doctor. ¿Sí ven la tabla? Sí. Entonces la cardiopatía cianótica más frecuente en las primeras 2 semanas de vida es transposición de las grandes arterias clásicas, ¿sí? Eso representa más o menos, dependiendo de dónde lo lean, dice que 7 a 8% de todas las cardiopatías congénitas. Acuérdense que es de ese 1%, ¿verdad? De ese 1%, 2 tercios son cianóticas y 1 tercio cianóticas.
Pues del total de cardiopatías congénitas de C1 de cada 100, eso representa 7 a 8%. Se hacen nacimientos a los 8 meses. Obviamente aquí son pacientes que tienen CIB, o que tienen CIA, o que tienen un ductus grande que no se les cerró. Pero el diagnóstico se tiene que hacer en la etapa neonatal, ¿verdad? La tetralogía de Fallot es la cardiopatía cianótica más frecuente hacia los 4 años de edad, ¿sí? Y la incidencia es casi la misma, pero se dan cuenta la diferencia de las edades. Una se presenta en la etapa las dos se pueden presentar de nacimiento, pero la tetralogía de Fallot se les puede ir si el grado de estenosis no es severo. Déjenme un ratito, se voy a conectar mi... Después están otras más raras, como la hipoplasia del ventrículo izquierdo. Nosotros, aquí eso es sinónimo de muerte. Acaban de diagnosticar uno en neonatos, no sé si lo pudieron ver. ¿Alguien estaba con el doctor Díaz? No. ¿No vieron un hipoplásico izquierdo? No, doctor. No, nadie. ¿De los R2? Bueno, entonces, las dos más frecuentes, ¿cuáles van a ser? Transposición en las primeras 2 semanas y tetralogía de Fallot en los primeros 4 años de vida. Nacimientos a los 37 años, dice, pero nosotros aquí el más grande que hemos operado tenía 58 años. Y se pudo reparar todavía, tetralogía de Fallot. Pero ahí van a ver después cuando veamos la mortalidad. Hipoplasia del ventrículo izquierdo, aquí nosotros no le hacemos nada. La atresia tricuspidia, menos de 3%. Tronco arterioso común es 1.2%. Drenaje venoso anormal pulmonar total dice que es 1% de la literatura internacional. Nosotros, por alguna razón, tenemos muchísimo más que esto. Probablemente lleguemos hasta un 3, 4% o inclusive hasta 5%. Anomalía de Epstein es de 1 a 2%. El ventrículo único es de 1 a 1.5% y la doble salida 1.5%. Y entonces, ¿cuáles son las que siguen? Las dos frecuentes son estas. Esta también es frecuente, pero desafortunadamente nosotros no le hacemos nada. O sea que yo me quedaría con la transposición, tetralogía de Fallot y hipoplasia del ventrículo izquierdo. Y después se dan cuenta que todas las demás es muy baja la incidencia. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las dos más frecuentes? ¿Cuáles son las dos más frecuentes? La transposición en las primeras 2 semanas de vida. La tetralogía de Fallot. Primeros 4 años. En los 4 años. Entonces, vean ustedes, aquí hay una serie de porcentaje de mortalidad durante el primer año de vida. En las diferentes series que hicieron, estos 3 que hicieron, incluyeron bastantes pacientes, vean la transfusión de grandes vasos al primer año de vida, 92% de mortalidad, 90% para un promedio del 90%. O sea, casi todos se mueren si no se les hace nada en el primer año de vida. Tronco arterioso común, vean la mortalidad, básicamente es casi igual, 90% si no se les hace nada. Vamos a ver solo las cianóticas, ¿verdad? Así que la coartación la vamos a agarrar. Tetralogía de Fallot, que uno pensaría que no se mueren. Se muere en promedio el 40%, ¿verdad? Más de un tercio de la población, casi la mitad, porque vean, aquí llega hasta 56 y este 41. Al hacer el promedio, porque este Carpenter fue el que salió menos y por eso es que sale 38, por eso puede decir que hasta un 40-45% de los pacientes con tetralogía de Fallot se pueden morir en el primer año de vida. Y esas serían las frecuentes, ¿verdad? Transposición, Fallot, tronco y el hipoplásico izquierdo ni lo menciono aquí porque nosotros tenemos mortalidad de 100%. Nosotros los diagnosticamos y los dejamos ir a su casa. En otros lados, vean ustedes cuando se operan. La transfusión de grandes arterias, después de operado, 6 a 9%. Miren, disminuye terriblemente. En los grandes centros del mundo, ahorita, 6% era para la transfusión clásica y 9% para los que tenían CB o estenosis pulmonar asociada. Actualmente, por ejemplo, en el Hospital de Niños de Boston, andan cerca del 2.5% de mortalidad en clásico y probablemente un 5% en los que tienen complejidad. El drenaje venoso anormal pulmonar total posoperado, 7 a 10% en otros lados. Nosotros tenemos un poquito más. Probablemente ahora andamos como en el 25% andamos. En Unicar, el tronco arterioso común, 10 a 15%. Nosotros tenemos muchísima más mortalidad, yo diría que tal vez 60%, y solo operamos los tipo 1. La hipoplasia del ventrículo izquierdo, en los grandes centros quirúrgicos del mundo, es 10 a 15% de la mortalidad. Para nosotros aquí es 100%. Nosotros ni siquiera los operamos, ¿verdad? Atresia pulmonar con colaterales, menos de 15%. Para nosotros tampoco hacemos esto, 100%. Y la tetralogía de Fallot, que son de las que nos interesa, la transposición, tetralogía y conexión, pienso que son las que más vemos acá.
Esto vemos unos 3, 4 casos al año, pero no les hacemos nada. Y la tetralogía de Fallot, miren la mortalidad, 2 a 5%. Nosotros andamos bastante bien en esto. Probablemente la mortalidad de tetralogía de Fallot con nosotros ande tal vez por el... Yo pensaría que tal vez en un 15, 20%. O sea que estamos muy bien, ¿verdad? Más del 80% les va muy bien en tetralogía de Fallot acá en el país. Entonces, es importante que ustedes vean lo que pasa si no se operan a cuando se operan. ¿Sí? La mortalidad es completamente diferente, ¿verdad? Se invierte. Y ahorita pues vamos a ver algunos ejemplos. Quiero que se fijen bien en la anatomía. Están viendo la pantalla, ¿verdad? No se quedó congelada. Sí, vemos, doctor. Bueno, miren, pues ven acá superior, todo está señalizado. Ven acá inferior, aurícula derecha, esto es el septum interatrial. La válvula tricúspide, el ventrículo derecho que es trabeculado, más pequeño y de forma triangular. El tracto de salida del ventrículo izquierdo, la válvula pulmonar, tronco arterial pulmonar, sus dos respectivas ramas. El lado izquierdo es más liso y tiene más forma elipsoide. No tiene tracto de salida como el ventrículo derecho de largo. Aquí está la aorta, el arco aórtico con los vasos del cuello, la aurícula izquierda con sus venas izquierdas, sus dos venas derechas, la válvula mitral, y eso es lo normal. Ahora vean ustedes, esta es una transposición. ¿Ven la diferencia? La arteria pulmonar está naciendo de donde debería nacer la aorta y la aorta está naciendo del ventrículo derecho. Obviamente el ventrículo derecho está agrandado porque le está tocando llevar la carga sistémica y no está diseñado para eso. Entonces aquí tenemos el ductus y tenemos una CIA. El primer procedimiento que habría que hacer sería un Rashkin, una septostomía atrial con balón. Se mete un catéter por acá, se atraviesa acá, se infla el balón y se rasga para hacer una comunicación interarterial. Esto le quita presión a las venas pulmonares y hace que la mezcla de sangre oxigenada sea mejor para que salga hacia la aorta mejor oxigenada. Y el ductus arterioso persistente, permeable, pues nos va a hacer, al mantenerlo permeable con prostalanina, nos va a hacer que exista una mejor mezcla, ¿verdad? Idealmente aquí debería ser de derecha a izquierda, pero es lo único que podemos hacer, mantener abierto esto y esto mientras que se hace la cirugía. Esto es lo que se hacía antes, la operación de Senning, que era una reparación fisiológica. Lo que hacían era muchos puntos, vean, llevaban las cavas hacia la aurícula izquierda y las venas hacia la aurícula derecha. Entonces es una reparación fisiológica, pero no anatómica, porque los grandes vasos se dan cuenta que siguen transpuestos. Entonces era terrible porque producía arritmias y un montón de enfermedad y finalmente los pacientes fallecían lentamente y terriblemente. Entonces ya no se hace eso. La operación que se hace ahora es el switch arterial. Así lo van a encontrar ustedes como switch arterial operation. O lo van a encontrar también como a mí me gusta decir el nombre, la operación de Yatene. Se escribe Jatene. Es un doctor, Adib Yatene, es brasileño, del Hospital de Niños de Sao Paulo. Y él fue el que dio esto, y hay niños grandes que sobrevivieron, que tenían CV, ductus o CIA, y lo que hay que hacer, pues, es la corrección anatómica. Lo más difícil aquí es trasladar después los botones coronarios hacia la aorta, ¿verdad? Porque se dan cuenta que el corte es arriba de los anillos. Entonces, es una corrección anatómica, y ya queda como tiene que estar, ¿verdad? Eso es lo que se tiene que hacer. Esta es una tetralogía de Fallot. Acuérdense que la tetralogía de Fallot tiene 4 componentes, por eso se llama tetra, ¿verdad? Y ya había sido descrita por Stensen en 1676, pero no se puso pilas, no lo publicó, y entonces vino Fallot en Francia en 1888, Etienne-Louis Fallot se llama, y describió los 4 componentes, que es la comunicación interventricular subaórtica, el cabalgamiento de la aorta, que significa que esto está como montado sobre el septum. ¿Por qué? Porque tiene dextro por eso se mira como el cargamento de la aorta, infundibular a nivel valvular también, y y las ramas pues no están de estar. Vean cómo son las ramas bien desarrolladas, deberían ser así. Entonces esta es la tetralogía de Fallot. Esto fue lo primero que se hizo con los Baby Blue en los Estados Unidos, en Johns Hopkins. Y lo que hicieron fue el shunt de Blalock-Taussig. Lo que hacían originalmente es llevar la subclavia para acá, pero después ya utilizaron material Gore-Tex y se puede hacer de 3, 3.5 y 4 milímetros. Entonces lo que se hacía es tener una conexión entre la aorta y la rama pulmonar que hacía que los niños crecieran y que se fueran a operar. Parece que eso no se hacía, se hizo como en los años
a probablemente 60, ¿verdad? Y después la corrección completa es esto, que actualmente no se considera una corrección, sino que una paliación. ¿Por qué? Porque se les quita la obstrucción haciendo un parche transanular. Eso quiere decir que se quita la válvula pulmonar y entonces queda con insuficiencia pulmonar, y eso hace que se dilate el ventrículo derecho, y en la adolescencia hay que volverlos a operar para ponerles una válvula protésica. Entonces lo que hace es abrir el tracto de salida, cerrar la comunicación intraventricular y ya queda reparado, entre comillas, ¿verdad? Cuando tienen atresia pulmonar, se coloca un conducto valvado protésico entre el tracto de salida y la arteria pulmonar, y puede hacer, y queda reparado si se tapa la comunicación interventricular. Esto es una atresia pulmonar con septum intacto. Esto es terrible. 50% de mortalidad en los mejores centros del mundo. Para nosotros es casi 100% de mortalidad. Tienen un ventrículo derecho que está pobremente desarrollado porque tiene atresia pulmonar. Las ramas pulmonares son chiquititas y todo el sistema está saturado. Muy pocas veces se puede ir a reparación biventricular, únicamente univentricular. Y el pronóstico es muy malo. Esto es una atresia pulmonar, pero con CIB, que se parece a un faló, pero embriológicamente no es un faló. Vean que no tiene tracto de salida, no tiene válvula pulmonar, y las ramitas son chiquititas y tiene una CIB. A este paciente sí se le puede hacer, como tiene bien desarrollado ventrículo derecho por la CIB, se le puede hacer cierre de la CIB y ponerle un conducto valvado con extensión en pantalón, se llama, hacia las ramas pulmonares, como ustedes pueden ver acá, y podría quedar reparado, ¿verdad? Y obviamente, entre comillas, porque cuando estos niños crecen, si se hace en la etapa neonatal, hay que ponerle un conducto valvado más grande, porque el niño crece, pero el conducto valvulado protésico no crece. Esta es una doble salida del ventrículo derecho. Hay 4 o 5 tipos de doble salida. Este tiene transposición y tiene una comunicación interventricular remota, ¿verdad? Las mejores son las que están aquí, subarterial, subpulmonar o subaórtica o subarterial. Esos pacientes pueden ser susceptibles a reparación. Esto se llama doble salida del ventrículo derecho, que se los había mencionado. Este es un tronco arterioso común. Hay 4 tipos de tronco arterioso común. Este es el tipo 1. No hubo separación entre la aorta y la pulmonar, por lo tanto, esto es una válvula truncal o troncal. En vez de ser una válvula aórtica y una válvula pulmonar, es una sola válvula, no se separan y tiene siempre una CIB, y obviamente la sangre sale mezclada hacia la aorta, pero también tiene mucho flujo hacia el territorio pulmonar. Este tipo 1 es el que les digo yo que nos ha ido bien con las reparaciones a nosotros. Hay tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. El tipo 4 no le hacemos absolutamente nada, y al tipo 1 pues sí nos ha ido bien acá. Esto se tiene que operar en las primeras 8 semanas de vida, si no después ya es muy tarde. Esto es una atresia tricuspidia. La atresia tricuspidia son 9 tipos, ¿sí? Entonces no vamos a entrar en detalles. Aquí hay una comunicación interauricular, no existe válvula tricúspide, por lo tanto, el retorno sistémico de la vena cava superior, vena cava inferior, pasan a través de la comunicación interauricular hacia la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. A veces pueden tener CIB, aquí sí CIB, no es como los ventrículos únicos, tienen un ventrículo derecho pobremente desarrollado, y entonces básicamente no pasa nada hacia el territorio pulmonar y las válvulas pueden ser pequeñitas. Entonces hay 9 tipos, ¿de acuerdo? Ahí buscan la clasificación de cómo se llama y ven los tipos que hay. Este es solo un tipo de los de atresia pulmonar. Este es el double inlet, es el ventrículo único, que fue el que les enseñé más o menos en la foto, el ventrículo único izquierdo con válvula tricúspide, válvula mitral entrando al ventrículo único. Este paciente además tiene transposición. Se dan cuenta que de lo que debería ser el ventrículo derecho, que es la cámara accesoria anterior, foramen ventricular, nace la aorta y la arteria pulmonar nace el ventrículo izquierdo. Pero ahí realmente eso es una viñeda, ¿verdad? Porque la mezcla es común aquí en el ventrículo único, así es que no importa que estén transpuestos los vasos. De todas maneras va a ir una reparación univentricular. Quiere decir que no es reparación, sino que paliación. Solo le vamos a hacer tratamiento paliativo. Esto es un síndrome de corazón izquierdo hipoplástico y eso es lo terrible. Miren, tiene atresia aórtica. Miren el gran ventrículo derecho. El ventrículo izquierdo es chiquitito. La mitral puede estar atrésica o estenótica y no existe aorta, por lo tanto la aorta ascendente es hipoplástica. Y vean el ductus, es como una ventana aortopulmonar. ¿Por qué? Porque el flujo de la pulmonar hace que tenga retorno hacia el territorio sistémico. Entonces, en este caso, el flujo sistémico depende del ductus arterioso, pero miren cómo reparan eso. Eso no se puede reparar, solo se puede paliar. Entonces, se hace esta gran cirugía que se llama cirugía de Norwood. El doctor Will Norwood lo hizo en los años 70. Hay otras modificaciones, ahora ya no se hace ese shunt de Blalow-Taussig. Miren la cantidad de puntos que da esta cirugía. Eso se tiene que hacer en la etapa neonatal
y después van a un Glenn y después van a un Fontan. O sea que estos pacientes se comen 3 cirugías en el primer año de vida. Nosotros no hacemos esto, ¿de acuerdo? Esta es una conexión venoso-anemia pulmonar total, que yo les digo que aquí en el país es mucho más de las que están reportadas en la literatura, que dice solo 1 a 2%. Y si ven la anomalía acá, las venas pulmonares derechas y las venas pulmonares izquierdas van a ese conducto colector que está aquí atrás, no van hacia la aurícula izquierda. Miren, la aurícula izquierda no entra ninguna vena. La aurícula derecha está bien conectada con sus vena cava superior y vena cava inferior. Aquí tiene una comunicación interauricular. Entonces, del conducto colector hay una vena emisario, ¿sí? O vena vertical. Ahí me dice quién es el emisario más famoso de la historia. Se los voy a preguntar después. Entonces, esta vena emisario lleva el flujo de venas sistémicas hacia la innominada y vuelve a entrar otra vez al torrente sistémico, al retorno venoso sistémico. Por lo tanto, todo el sistema está desaturado. Este es el que dice que puede provocar una imagen de muñeco de nieve si no se opera a tiempo, ¿verdad? Depende mucho de la CIA y que no haya obstrucción en ningún sitio de estos, ¿verdad? Este es solo uno de los tipos, son 4 tipos. Este es el supracardíaco. ¿Por qué? Porque va hacia arriba. Pero hay intracardíaco, hay mixto y hay infracardíaco. En el infracardíaco, en vez de ir esto para acá, está el conducto colector de las 4 venas y baja un tubito aquí y se conecta a la vena cava inferior, a las suprahepáticas o a la porta. Por lo tanto, los infracardíacos de la placa que vimos que ustedes dijeron que podía ser una membrana de hialina, era infracardíaco. Y por eso es que el corazón no estaba grande, porque no había nada de flujo, pura hipertensión venocapilar e hipertensión pulmonar. 4 tipos. Bueno, y entonces el tratamiento, pues correctivo o paliativo, puede ser quirúrgico, el cateterismo puede ser terapéutico o paliativo. Eso es en los casos, por ejemplo, que nosotros hacemos una septostomía a través de Rash en el cateterismo o ponemos un stent en el ductus arterioso persistente para esperar que esté en mejores condiciones para llevarlo a sala de operaciones, ¿verdad? Y eso es todo lo que les tengo de recién nacido cianótico. No se me cortó la pantalla nunca, no hablé muy rápido. ¿Todo bien? ¿Está clarito? Hola, ¿se durmieron? No, doctor. Es que ya le pongo la directa, entonces ya me fui muy rápido. Sí. ¿Está bien? Más o menos entendieron. Más o menos entendieron. Doctor, solo como ¿Sí? en la aproximación. ¿Qué manda? En la aproximación diagnóstica. Sí. Como elemento clínico, la DTGA es la más importante porque apareció en las primeras 2 semanas. Así fue como lo mencionamos. En la aproximación diagnóstica, sí. Siempre que es más frecuente, es transposición. Después piensan en todas las demás raras que ya les mostré en la tabla. ¿Por qué es importante? Porque si hacemos el diagnóstico de transposición, sí lo podemos llevar a hacer operaciones. ¿Verdad? Hay cosas que no podemos llevar, ¿verdad? Como la atresia pulmonar que les enseñé, como el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, que ustedes mismos se dieron cuenta en las gráficas que no es fácil de tratar. Pero, por ejemplo, transposición, conexión venoso-anémica pulmonar total, como es esta que les estoy mostrando, y tetralogía de Fallot con obstrucción moderada o severa del tracto de salida a nivel subvalvular, valvular o supravalvular, o ambas, o las 3, esos pacientes sí se pueden llevar a sala de operaciones, ¿verdad? Entonces, sí, siempre hay que pensar eso. Gracias. Entonces, esta es la parte. En la segunda parte, les voy a hablar un poco de tetralogía de Fallot. Aunque aquí la vimos rápidamente, me interesa que vean un poco la clínica, la historia y cuántos tipos hay. Vamos a hablar un poco de conexión venoso-anémica pulmonar total. En transposición realmente no hay mucho que decir porque hay que hacer el diagnóstico y operarlo, ¿verdad? Pero el drenaje venoso-anémica pulmonar total y de tetralogía de Fallot son pacientes que ustedes han dejado ir. Ese lago es el lago de Osorno y ese volcán es el volcán de Osorno en un lugar que se llama Puerto Varas, en el sur de Chile. Tiene un congreso ahí en el 2000 y traje esta foto. Algún día si pueden ir, vayan. ¿Listo? ¿Cuánto nos tardamos? ¿Más de 1 hora o 6? Sí. Un poquito más de 1 hora.
Bueno, ¿algún Doctor, perdone, ¿estamos bien? solo tenía con Sí. duda con respecto a la revisión bibliográfica de estos temas. ¿Se leen en el libro y también se leen los artículos que están Sí. en la página como para estudiar para el examen? Sí. Porque entiendo, Los es que leen la mucho. página también les van a servir para entender. Sí, nosotros subimos algunos. Creo que está subido el park también, el Jump Park, ¿está subido a eso o no? Creo que no. ¿Lo vieron? No, doctor, no está. La cardiología. Pero esa es una cardiología. Es lo que les decía en la mañana. Nosotros no pretendemos que ustedes sean cardiólogos. Nosotros lo que pretendemos es que sean pediatras que puedan hacer el diagnóstico diferencial y bien y temprano y a tiempo de una cardiopatía congénita. ¿Por qué? Porque eso va a depender del tratamiento de los pacientes. Entonces, yo por eso les doy la bibliografía de una pediatría, porque creo que lo más importante ahorita para ustedes es la clínica. Y sí me gustaría que aprendieran de que no todo es seco. Ustedes les dicen, los jefes hagan la consulta y no evalúan, no piensan, no hacen el ejercicio de pensamiento para hacer el diagnóstico, sino que esperan y a que yo llegue al eco. Y díganme ustedes si la gran mayoría de las veces no tienen nada. ¿O me equivoco? ¿O encontramos 50% de las veces cardiopatías? ¿Verdad que no? Y el examen viene básicamente de las clases, así que van a estar tranquilos. Pero estudien, ¿verdad? Lean. ¿De acuerdo? Nos vemos el otro martes, entonces. Gracias, doctor. Cardiopatías congénitas cianóticas. Segunda parte. Si tienen algunas dudas, escríbanlas y me las dicen ahí. Bueno, doctor, gracias. El otro martes. Buenas noches, pues que estén bien. Gracias, buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Bye. Gracias. Sí. Feliz noche. Bye, bye. Buenas noches.